Comienzo esta reflexión con una profunda meditación en el pasaje de Mateo 14, verso 22 en adelante. Este pasaje nos presenta un milagro increíble de Jesús, uno que nos invita a reflexionar sobre cómo Él actúa en nuestra vida, incluso en los momentos más oscuros y tormentosos. La historia comienza con un gran milagro. Jesús acaba de multiplicar los panes y los peces, alimentando a miles de personas que necesitaban desesperadamente provisión. Este milagro no solo fue un acto de compasión, sino también una enseñanza profunda sobre cómo Dios provee lo que necesitamos en el momento exacto, incluso cuando parece que todo está perdido. Después de ese milagro tan grande, Jesús da una orden a sus discípulos, les pide que suban a la barca y naveguen hacia la otra orilla del lago. Mientras tanto, Él se queda en ese lugar, despidiendo a la multitud, y les dice que los alcanzará más tarde. En ese momento, no parece que algo extraordinario vaya a suceder, pero es precisamente en esos momentos de aparente calma que las grandes lecciones de fe y confianza se presentan. Mientras los discípulos navegan en la barca, el tiempo pasa y la oscuridad de la noche comienza a cubrir el cielo. Ellos siguen remando, enfrentando las olas y el viento que se vuelven cada vez más intensos. Jesús, por su parte, sube a una montaña para orar. La tormenta afuera se desata con fuerza, pero Él, en la quietud del monte, ora por sus discípulos, aunque no estén viendo lo que está sucediendo en ese momento. De alguna manera, este pasaje nos recuerda que, aunque no siempre vemos a Dios en medio de nuestras dificultades, Él está orando por nosotros, intercediendo por nosotros, incluso cuando creemos que estamos completamente solos. La barca de los discípulos, en medio de la tormenta, es un reflejo de nuestra propia vida. Muchas veces nos encontramos en medio de situaciones turbulentas, luchando contra las olas y el viento de nuestras propias preocupaciones, dudas y temores. Las tormentas de la vida pueden parecer interminables, y la oscuridad puede envolvernos por completo, dejándonos sin rumbo. Pero es precisamente en esos momentos que Jesús se hace presente de formas sorprendentes, maneras que no esperamos, pero que son completamente transformadoras. Y entonces, en medio de la tormenta, Jesús aparece caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo ven, no lo reconocen de inmediato. Llenos de miedo, piensan que es un fantasma. Es interesante cómo en los momentos de angustia y miedo, nuestras percepciones pueden ser distorsionadas. A veces, cuando estamos en el punto más bajo, no podemos ver claramente la mano de Dios obrando a nuestro favor. Pensamos que las cosas se están complicando aún más, pero Jesús, en su bondad infinita, se acerca a nosotros de maneras que tal vez no entendemos al principio. Es aquí donde Jesús les dice, con una voz llena de paz y autoridad, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Esta es la clave de todo el pasaje, el mensaje de calma en medio del caos. Jesús no les promete que la tormenta desaparecerá de inmediato, pero sí les asegura que Él está con ellos, y que su presencia es suficiente para superar cualquier adversidad. Este es un recordatorio poderoso para nosotros, en medio de nuestras tormentas personales. La verdadera paz no está en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios en nuestras vidas. Pedro, en un acto de valentía y fe, le responde a Jesús, Señor, si eres realmente tú, ordena que yo camine sobre el agua hacia ti. Esta es una solicitud fascinante, porque revela algo profundo sobre la fe. Pedro no está pidiendo que el agua se calme, ni que la tormenta se detenga, sino que le pide a Jesús que le dé el poder para caminar sobre lo que está causando la tormenta. Él no tiene miedo a enfrentarse a las dificultades, porque confía en que, si Jesús está con él, nada es imposible. Y Jesús, con una palabra llena de poder y compasión, le dice, ven. En ese momento, Jesús no solo está invitando a Pedro a caminar sobre el agua, sino también a experimentar una fe que trasciende lo humano. La invitación de Jesús es más que un simple, camina, es una invitación a confiar plenamente en Él, a salir de nuestra zona de confort y enfrentarnos a lo que parecía imposible. Pedro da el primer paso, y al principio, camina sobre el agua, porque su fe lo sostiene. Pero, como todos sabemos, cuando Pedro siente la fuerza del viento y las olas, su fe comienza a vacilar. El miedo entra en su corazón, y en ese momento de duda, comienza a hundirse. Es un recordatorio de que, aunque confiemos en Jesús, nuestras emociones y miedos pueden hacernos tambalear. La fe no es algo que tengamos que sostener por nuestra propia fuerza, sino que es una fe que se sustenta en la gracia y el poder de Dios. Pedro, en su momento de duda, clama, Señor, sálvame. Y Jesús, con toda su compasión, extiende su mano, lo toma y le dice, Pedro, ¿por qué dudaste? Porque tu fe fue tan pequeña. No es un reproche, sino una invitación a crecer en fe, a confiar más plenamente en Él, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir todo lo que creemos. Cuando ambos, Jesús y Pedro, suben a la barca, la tormenta cesa,
el viento se calma, y todos los que estaban en la barca se postran ante Jesús, reconociendo su divinidad. Es cierto, tú eres el Hijo de Dios, dice. Este es el resultado final del milagro, una mayor comprensión de quién es Jesús, no solo como un sanador, sino como el Hijo de Dios, quien tiene poder sobre la naturaleza, sobre nuestras vidas y sobre nuestras dificultades. Este milagro, como tantos otros, no solo muestra el poder de Jesús sobre las fuerzas naturales, sino también su deseo de enseñarnos a confiar en Él en medio de nuestras propias tormentas. Hoy, al meditar sobre este pasaje, tal vez tú también estés enfrentando tus propias tormentas. Quizás el viento y las olas te están golpeando con fuerza, y sientes que no puedes seguir adelante. Pero Jesús te está diciendo, al igual que a los discípulos: cálmate, soy yo. No tengas miedo. Es en esos momentos de incertidumbre donde más debemos aferrarnos a la certeza de que Él está con nosotros, que Él camina junto a nosotros incluso en las aguas más turbulentas. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dar ese paso de fe, como lo hizo Pedro, para caminar sobre las aguas y confiar en que Él está contigo? Jesús te está llamando hoy, como te llamó a Pedro, a salir de la barca de tus temores y dudas, y a caminar con Él, confiando en su poder. En el Evangelio, encontramos una historia de Pedro que, en su valiente caminar, dio un paso hacia lo imposible. La escena se desarrolla en el mar, cuando Pedro, al ver a Jesús acercándose, se sintió impulsado a salir de la barca. Jesús le dijo, ven. Y Pedro, con una fe admirable, comenzó a caminar sobre las aguas, avanzando hacia Jesús. Pero, en medio de este increíble acto de fe, la tormenta comenzó a arremeter con fuerza, y el viento soplaba violentamente. Fue en ese momento cuando Pedro, al ver la magnitud de la tormenta, comenzó a dudar. La mirada de su corazón, que antes estaba fija en Jesús, se desvió. Miró a su alrededor y sintió el miedo, y eso lo hizo empezar a hundirse. Gritó, Señor, sálvame. ¿Sabes? Pedro estaba haciendo lo correcto al principio. Estaba caminando hacia Jesús, confiando en que, con su ayuda, podía hacer lo imposible. Pero fue cuando permitió que las circunstancias lo distrajeran, cuando apartó su mirada de Jesús, que comenzó a hundirse. La tormenta no cambió, pero él sí. Su enfoque dejó de estar en el Salvador y comenzó a centrarse en el miedo, en la dificultad, en lo que los ojos naturales podían ver. Tal vez tú, querido hermano, has estado caminando bien en tu vida, en tu fe. Tal vez has dado pasos valientes hacia tus sueños, hacia tus objetivos, hacia esa paz interior que tanto deseas. Pero en algún momento, algo sucedió. Quizás te distrajiste. Quizás la presión de las circunstancias te hizo apartar tu mirada de Jesús. Tal vez empezaste a mirar a tu alrededor, a escuchar el ruido del mundo, las voces que te dicen que no puedes, que es imposible, que te hundirás. La tormenta puede parecer tan real, tan fuerte, tan aplastante. Es en ese momento, cuando miramos alrededor y dejamos de mirar a Jesús, que empezamos a caer. Quizás nunca te lo han dicho, pero hoy, quiero decirte en el nombre de Jesús, mira solo a Él. Mantén tus ojos fijos en Él. Porque, así como Pedro caminó sobre las aguas cuando su mirada estaba en Jesús, tú también puedes caminar sobre las circunstancias que te están hundiendo, si mantienes tus ojos en Él. Es cierto que las dificultades siguen existiendo. La tormenta no desaparece de inmediato, pero hay una diferencia radical cuando tomas la decisión de mantener tu mirada en Cristo. Mantener nuestros ojos en Él no significa que el viento se calme de inmediato. No significa que la tormenta se detenga. Pero significa que, aunque el viento ruja y las olas sean grandes, Él es más grande que cualquier tormenta. Él es quien nos sostiene, quien nos da fuerzas para seguir adelante, quien nos permite caminar en medio de lo que parecía imposible. Jesús no dejó que Pedro se hundiera, y no te dejará a ti tampoco. Si hoy te sientes como si estuvieras a punto de hundirte, si las olas de la vida te están aplastando, recuerda esto, Jesús está justo allí, tendiéndote la mano, listo para levantarte. Solo necesitas mirarlo y confiar en Él. Pedro pronunció una de las oraciones más breves, pero poderosas, que podemos encontrar en las Escrituras: Señor, sálvame. A veces, no necesitamos palabras largas o complicadas. Lo único que necesitamos es reconocer nuestra necesidad de Él. Señor, sálvame. Esta oración, tan simple y sincera, es la que todos necesitamos hacer en algún momento de nuestras vidas. Todos, sin excepción, necesitamos a Jesús para salvarnos, para rescatarnos, para darnos la fuerza y el valor de seguir adelante. Esta es la única esperanza que tenemos, su mano extendida hacia nosotros. Jesús le preguntó a Pedro, ¿por qué dudaste?
Y es una pregunta que hoy nos hace a todos: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dejamos de mirar a aquel que es capaz de calmar cualquier tormenta? A veces, en medio de nuestras luchas, dejamos que las dudas se apoderen de nosotros. Pero la verdadera paz no se encuentra en la ausencia de tormentas, sino en la presencia de Jesús. Cuando Jesús regresó a la barca con Pedro, la tormenta se calmó. Los discípulos, que antes estaban aterrados, ahora lo reconocen por lo que es: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y es que, cuando permitimos que Jesús entre en nuestras vidas, todo se calma. No significa que las dificultades desaparezcan por completo, pero significa que tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Él está con nosotros. Hoy, quiero invitarte a permitir que Jesús entre en tu barca. Deja que Él entre en tu hogar, en tu corazón, en tu vida. Deja que Él cambie el pronóstico que tienes sobre tu situación. Porque, en medio de la tormenta, Él es la única esperanza. Él es el único que puede calmar la tormenta de tu vida. Él es el único que puede hacer que camines sobre las aguas de tus problemas. No te olvides de darle la gloria a Él. Siempre que hagamos algo con la ayuda de Dios, debemos recordarle que todo es para su honra y gloria. Los discípulos lo entendieron, y es algo que nosotros también debemos entender. Cuando reconozcas que no es por tus fuerzas, sino por su gracia, podrás caminar con fe en medio de cualquier dificultad. Hoy quiero animarte a mantener tu mirada fija en Jesús. No dejes que las olas del miedo, la duda y la desesperación te distraigan. Él está allí, siempre dispuesto a levantarte. Si te sientes en medio de la tormenta, recuerda que, con Jesús, todo es posible. Él puede calmar las aguas y hacerte caminar sobre ellas. Padre, gracias por esta reflexión. Gracias porque tu mirada es la que me sostiene. Hoy estiramos nuestra mano hacia ti, Señor, y te decimos: no nos queremos soltar nunca más. Con tu ayuda, podemos caminar en medio de cualquier dificultad. Oro para que todos los que leen este mensaje sean tocados por tu presencia. Oro para que aumente su fe, para que los saques de sus problemas, para que sanes sus corazones y sus cuerpos, para que obres un milagro en sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te bendigo y te doy gracias. Si este mensaje te ha tocado el corazón y crees que hay algo más grande y más profundo esperando por ti, te invito a que no dejes pasar este momento. Suscríbete al canal para seguir recibiendo más contenido que te ayudará a fortalecer tu fe y a caminar en medio de cualquier tormenta. Recuerda, Dios es el que habla, nosotros solo somos el medio. Que Dios te bendiga.